Bueno, entonces, ya veis que parece un tema muy farragoso porque dices desprotección, penal, menores, institucionalizadas, víctimas de agresiones sexuales. Es un tema muy concreto este de víctimas de agresiones sexuales. Y claro, necesariamente hay que hacerlo concreto. ¿Por qué? Porque analizando los documentos que he tenido en mis manos, descubro de repente, claro, es que hacer estas cosas es también una bala en el corazón, ¿eh? Porque dice la UNICEF que hay 370 millones de mujeres vivas, en este momento, no, víctimas de agresiones sexuales en la infancia en este momento en el mundo. Claro, 370 millones de personas vivas, de mujeres, no digo de personas, perdón, de mujeres vivas. En este momento, claro, que es el 8%, ¿no? O sea, es la octava parte, no el 8%, es la octava parte del mundo. El problema, claro, parece que no existe este problema porque las mujeres interesamos poco, ¿no? Poco o nada, y las niñas poco o nada, como veremos. Pero bueno, esto hace pensar que es necesario empezar a hablar de estas cosas, además en plan a lo bestia, ¿no? Un poco, porque ya estamos hartas de los remilgos que tiene la gente al hablar de este tema. Yo no voy a andaros con remilgos, de verdad os lo digo. Leí ayer que en Sudán, en la guerra de Sudán, que dura ya un montón de tiempo, los rebeldes, bueno, pues los del brazo armado árabe, la resistencia a no sé qué arma, se dedican a violar sistemáticamente, no ya a mujeres, que eso ya ni se cuenta, ¿no? Es un arma de guerra el cuerpo de las mujeres, sino que se dedican a violar niñas y niños de un año, de menos de un año. Entonces, bueno, pues porque tienen, y no es baladí, quiero decir que no son ellos individualmente los que lo hacen, que también, sino que es una orden como de arriba de proceder a violar, a agredir sexualmente a estas niñas. Bien, el punto de partida entonces que yo voy a mantener aquí es que la violencia sexual no es deseo, es poder, y que las menores institucionalizadas tienen una doble vulnerabilidad. Y cuando hablo de menores institucionalizadas, hablo de las menores que viven acogidas tanto por las instituciones públicas como por las privadas con fines públicos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿No? Las instituciones, porque voy a hablar también de eso, de la privatización de estas instituciones, y cómo refuerza esta cuestión de la violencia sexual. Bien. Entonces, en el derecho penal, que es lo que yo controlo, ¿no? Siempre se ha dicho que la violencia sexual era sexual, es decir, que cuando un hombre, y digo hombres porque luego voy a hablar de más cifras y ya os las digo todas, en Euskadi ha habido 88 denuncias, bueno, 88 casos de agresiones sexuales a menores desde el 2023. En el 100% de ellas, los victimarios, o sea, los que hacían, los delincuentes, eran hombres. Por eso no me voy a andar diciendo con bobadas, ¿eh? La violencia sexual, desde el punto de vista feminista, que es el que yo planteo desde el principio, no es deseo por una mujer, o no es deseo, ni siquiera los pederastas tienen ese deseo, no, es poder. Lo que quieren es ejercer poder sobre los niños y niñas en este caso. Claro, pero ¿qué pasa? Que las menores que están acogidas, que no están en su familia, tienen una doble vulnerabilidad, por decir algo, de doble. Porque claro, vienen de hogares ya previamente destrozados, hogares pobres y hogares donde se ha ejercido violencia sexual también. Porque en el módulo Ausolan, por ejemplo, estamos viendo que casi el 90% de la gente migrada, de las mujeres migradas, sobre todo de Latinoamérica, han sufrido abusos sexuales en la infancia. Ellas lo cuentan. Entonces, hombre, también es verdad que casi el 90% de las mujeres africanas han sufrido mutilación genital femenina, que esa es otra. Quiero decir que en cada sitio hay violencia, doble violencia, triple violencia, cuádruple violencia. Las mujeres somos sujetos de violencia, y siempre por parte de alguien, y es por parte de alguien del sexo masculino. Eso es evidente. Entonces, existe una vulnerabilidad estructural, es decir,
hay historias, como os decía antes, de desprotección, abandono o pobreza. Esto desde Charles Dickens, cuando leíamos Oliver Twist o yo de pequeña, no sé si ese libro se seguirá llevando mucho. Bueno, esto ya, cuando hablas de estas cosas, ya te produce un tema de angustia, ¿no? Porque qué angustioso es que tengas que salir de tu casa porque tu familia no te quiere o no está dispuesta a protegerte de la manera en la que debe, ¿no? Terrible. Y luego vas a una institución en la cual estas dos cosas se dan. Hay una dependencia total de las instituciones. Ya es que, claro, tanto como depende una o uno de su familia cuando tiene edades tempranas, pues es que en esta ocasión es de las instituciones. Y a veces ni siquiera tienes a alguien, a nadie de referencia, que ese es otro problema que vamos a ver. No tienes a nadie de referencia donde acudir a contar tus problemas. No solamente las agresiones sexuales que luego veremos, sino contar tus problemas, ¿no? Me podéis interrumpir cuando queráis, o hacer comentarios. No. Bueno, el patriarcado. Todo esto tiene que ver con esto. No tiene que ver con más. Es una cosa muy sencilla de entender. Si las mujeres no fueran una cosa, no habría tantos problemas, no habría ninguno. De hecho, si las mujeres no fuéramos una cosa para el patriarcado, una cosa que en diferentes épocas, generaciones, se usa y se tira, si no fuéramos un arma de guerra, si no fuéramos alguien objeto del poder, si no fuéramos alguien, bueno, pues si no fuéramos una cosa, este problema no habría. ¿Y por qué pasa? Pues porque con una cosa se puede mover, se puede romper, se puede alterar, se puede hacer cualquier cosa con una cosa. Y de momento somos una cosa. La verdad es que la cifra que os he dado al principio, a mí me ha llegado al alma, de verdad, no lo sabía, No lo sabía cuando empecé a mirar estas cosas, no sabía que una de cada 8 mujeres vivas en el mundo habían sufrido agresiones sexuales en la infancia. Bien, ¿qué pasa con las menores que están en instituciones, que viven en acogida? Pues desde luego, para empezar, cuando cuentan esas cosas no se las cree. A las mujeres no se nos cree en general, porque siempre hay un tema de algo querrá sacar, alguna ayuda querrá, alguna paguita, ¿verdad, Laura? Alguna cosa querrá. Las mujeres no se nos cree, porque contamos cosas tan terribles que parecen mentira cuando las contamos, ¿no? Como parecen mentira, pues no se nos cree. Y no se nos cree porque, claro, no se nos quiere creer. Porque vamos a hablar luego de la educación afectivo-sexual y vamos a hablar también de las resistencias que hay. Entonces, claro, una niña, para fijar un poco los conceptos, una niña es de 0 a 12 años, porque de 12 a su mayoría de edad son adolescentes, que eso es otro campo que hay que ver también. Pero las crías que están en las instituciones, pues no se las considera problemáticas, ya para empezar. Se las considera fantasiosas y poco fiables. Y con ello se refuerza la impunidad de los agresores. ¿Qué es lo que pasa, como veremos luego, con las redes de trata y esas cosas? Pues pasa que las niñas que están acogidas lo que tienen es una falta de cariño total. Cuando oyes las entrevistas a las menores que han sido abusadas, agredidas, vamos, siempre se acercan por cariño, porque necesitan una figura que les dé cariño, ser igual que las y los demás. Entonces, esa vulnerabilidad que todas sentimos, porque cualquiera que haya tenido este problema de agresión sexual en la infancia, o cualquier mujer que viva en una familia, o cualquier mujer que viva, porque ya llegamos a esto, cualquier persona lo que necesita es cariño, que la quieran, que la respeten, que la consideren. Cuando estos agresores sexuales se acercan a ella, siempre se acercan con cariño, porque saben bien lo que tienen que hacer. Y entonces esto de que se las considere problemáticas, se las considere fantasiosas o poco fiables y no se las crea, refuerza esta impunidad que tienen los agresores, como veremos luego. Bueno, fijaos, esto es Euskadi, luego vamos a hablar de Madridcita, pero después, porque primero quiero hablaros de Euskadi. En Euskadi, en Guipúzcoa, hablo de junio de 2025, no me he ido ni a la Conchinchina ni a la Porra. En Guipúzcoa, Fiscalía pide 11 años para un educador de un centro de menores
por violencia sexual continuada sobre una adolescente tutelada. Empezó con fotos, haciéndole fotos, que me imagino que sabéis para qué, para venderlas. Progresó a agresiones físicas de 13 a 16 años y hay un procedimiento en curso que durará, como yo luego os diré, los años que le dé la gana a la judicatura. Vale. En Araba, recientemente, porque fue en abril de 2024, fue detenido un joven de 25 años por agredir sexualmente a 2 menores tuteladas en un centro de la Diputación de Álava. Y la alerta llegó desde el centro educativo. Esto es importante porque en la primera ya veis que la alerta no llegó del centro educativo. Vale. Vizcaya. Hay 31 denuncias, 31, por delitos contra la libertad sexual de menores tutelados en centros forales entre 2017 y 2022, 5 años. 31 casos. En 2023 se instruyeron 3 atestados en centros de protección. Las causas no son públicas, por lo tanto he intentado enterarme un poco y pero ya veis cómo está el panorama. Bien, vamos a irnos al resto del estado. En Las Palmas, un educador fue detenido por agresiones sexuales a 3 chicas, un educador sexuales a 3 chicas, solicitaba fotos íntimas, quedaba a solas con ellas. Abusos crecientes en gravedad. Claro, los abusos, ¿cuándo salen a la luz? Cuando son crecientes. Cuando ha pasado una vez, no. Pero claro, esta gente es como los leones. Intentan cazar a la gacela, cuando la cazan no la sueltan, ¿no? Y esto es lo que pasó aquí. Entonces, esto que un educador revela abuso de poder, violación de fronteras profesionales y aprovecha el aislamiento de las víctimas, porque, como os diré luego, los protocolos no son muy efectivos. Bueno, en Baleares fue un escándalo y fue en el 2019, no os creéis que fue hace tanto tiempo. Como pongo ahí, se denunció que menores tuteladas por el Instituto de Mallorquín de Acción Social se prostituían. Algunas, como pago, recibían drogas. Hubo violaciones en grupo. En fin, que desde el 2019 haya habido un montón de menores tuteladas y no se haya dado cuenta la institución, señala 2 cosas. O que lo sabía y no lo quería decir, que suele pasar, o que no se enteró, por lo cual su deber de proteger a estas crías es nulo. Todavía no he visto que en ningún procedimiento se haya personado nadie contra las diputaciones. No lo conozco, ¿eh? Bien, esto ya, lo primero ya os lo he dicho. Bueno, pasamos a más gravedad. Según en los reportajes, más de 1.100 menores tuteladas en general, en todo el Estado español, han denunciado abusos sexuales desde 2019, que es cuando se empiezan a recoger este tipo de datos, ¿no? Historias de explotación sexual, redes, vulnerabilidad emocional usada por agresores. Bien. En Cataluña, que Cataluña es un sitio donde ha habido redes de explotación sexual, luego os contaré más abajo, bastante graves. Una niña bajo tutela de la Generalitat de Cataluña, esto salta porque es grave, ¿no? Ubicada en el Hospital de Llobregat, procedente de un entorno degradado, fue objeto de acoso sexual por un electricista. No sé por qué pone por un electricista. Me imagino que el electricista era el de mantenimiento de la casa de acogida. Siendo tutelada y se detectó por cambios visibles, ropa nueva, intervenciones de personal del centro. Aquí se dieron cuenta porque la niña, claro, vestía diferente, tenía ropa nueva y claro, ellas saben perfectamente qué gastos tienen, ¿no? Pero en Cataluña ha habido 2 casos terribles, que son el caso Trinity y el caso Damocles, que han sido redes de explotación, abusos sexuales a menores tutelados, pero un montón, pero un montón, a chicos y a chicas. Reconocimiento de fallos. Entonces, bueno, pues es que una red que explota a 20 menores, a 50, a 70 y que tiene como base un centro de protección, por ejemplo el de Tortosa o el de Barcelona, eso no puede ser que no se denuncie, porque eso sí se sabe. Y se sabe, como hemos dicho, porque hay evidencias. A poco que mires tú ves que o le ha comprado el pantalón Levi's su madre, bueno, Levi's, estoy un poco viejuna, pero bueno, o le ha comprado su madre ese pantalón o alguien se lo ha dado. ¿Y alguien quién se lo va a dar?
La hermanita de la caridad de la gente, bueno, al del caso Trinity le han caído 250 años. Y al jefecillo del caso Damocles le piden 150. Quiere decir que, bueno, vamos a ver. Ahora me voy a levantar un poco porque quiero señalaros, si es que puedo con esta. ¿Por? Estoy... No, es que esto aquí mismo, ¿no? No, no te preocupes. No te preocupes, que se me oye. A ver. Juana Balmaseda, pasa por aquí. Juana, qué ilusión. Juana es una compañera nuestra abogada. Pero Juana, estamos haciendo una exposición, pero participativa. Entonces tú, como expertísima, puedes decirme todo en cualquier caso, ¿vale? Bueno, entonces me levanto porque si no, no veo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede pasar en el Estado español? Sí. Vale. Cuando un niño o una niña dice que ha sido abusado sexualmente, ¿no? Aquí este es un gráfico que es de Save the Children. Quiero decir que no lo he hecho yo, que no tengo este nivel infográfico, ¿no? Entonces, bueno, esto lo copio de Save the Children y claro, es un caso en el que hay que modificar alguna cosa, pero bueno, quiero que sepáis cómo funciona esto. Lía es una niña pequeña, una niña, no es una adolescente, es una niña. Entonces, Lía le cuenta a su maestra que está sufriendo abusos en casa. La maestra, eso, a ver, para que le cuente Lía a una maestra su maestra que está sufriendo abusos en casa, tomad casa como casa de acogida. ¿Entendéis? Porque claro, es un ejemplo que no había allí y he tenido yo que... Entonces... Esperad un poco. Espera. Es la 5, no tienes que... Espera, ahí. Entonces, Lía le cuenta a su maestra que está sufriendo abusos en su casa de acogida. Entonces, la maestra avisa al director de la escuela que se reúne con la niña. Fijaos, hablo de las veces que Lía tiene que hablar, que tiene que decir qué es lo que le pasa, manifestar esos abusos sexuales, manifestar quién es, cómo ha sido, dónde, cuándo, la cría. Entonces la maestra avisa al director de la escuela que se reúne con la niña y le dice, repíteme qué es lo que te ha pasado. La cría, imaginaos, ¿no? Todas hemos sido niñas, nos imaginamos el trago que tiene que ser eso. Entonces el director avisa a la casa de acogida. Vale, en la casa, el director, la directora, lo que sea, el responsable de Lía le explica que le explique la situación y decide llevarla a los servicios sociales del barrio, de donde están. Vale. Una trabajadora de los servicios sociales atiende a la cría y la deriva al hospital. Vale. En el hospital, ya veis, ¿no? Ya va así explicando. En el hospital, la niña puede hablar con un psicólogo que hará un forense, que hará un diagnóstico y una valoración del caso. Bueno, la denuncia. Luego van al forense, en este caso esto no valdría, van al forense y entonces, bueno, pues se activa una denuncia. Se activa el protocolo y todo lo demás. Entonces se va a la denuncia del señor, si es que la niña conoce al señor. Claro, luego tenéis que tener en cuenta eso, si sabe localizarle, o sabe sus apellidos, sabe su dirección, sabe todo, ¿no? Porque bueno, suponemos que es una niña pues que sabe, que controla un poco cómo es, ¿no? Sí, dime. La niña menos de 12. Sí. Entonces, el juego de instrucción y el fiscal de menores... Otra vez, ¿no? Como tengo una manía, chicas, que no puede ser. A ver. Reciben la denuncia y se abre la fase de instrucción. Os lo estoy poniendo como cortito, ¿eh? Para dictar una medida cautelar preventiva para proteger a la niña, el juez de guardia la cita para escucharla, pero para evitar que tenga que declarar en el juicio, el juez o la jueza ordena que su declaración sea grabada en vídeo para constituir la prueba
preconstituida. Aquí la niña tiene que hablar, pero claro, ya habla con un psicólogo, están el psicólogo, los abogados, la jueza o el juez, es decir, que ya se reúne con más gente. Que no es inmediato. Eso es. Claro, parece que es todo seguido. ¿Qué pasa con esto? Que la jueza o el juez espera el informe del equipo, de la UNFI en este caso, el informe técnico de credibilidad, ¿no? Para cerrar la fase de instrucción. Tiene que estar todo clarito. El niño tiene que, o la niña, el niño no, la niña tiene que no ser fantasiosa, haber hecho todo de maravilla, hacer una declaración, ¿verdad, Juana? Perfecta, identificar a su agresor perfectamente. Entonces, en total, ¿cuántos años habrán pasado desde la agresión? Unos 3 años, y Lía habrá contado los hechos a 8 personas de 4 departamentos diferentes. Por eso luego hablamos de la casa, porque estamos hablando de menores acogidas en centros institucionales. Luego entonces por eso hablaremos luego de la casa segura o la Barnhouse, que se dice en Islandia. Bueno, moderna a tope, el sistema de ahora. Bueno, ¿cuáles son entonces las... ¿Tú te llamas? Yo soy Marian, vengo de Astamil. Ya, por eso, Marian. Por eso. Ay, pues yo encantada. Sí, eso es. Bueno, luego tomamos unos cacharros. Yo me centro en el tema. A ver, Wow, sí. Bueno, está bien, ¿no? Yo, vamos, me siento súper arropada. Bueno, ya me sentía, pero bueno, ahora mucho más. A ver, ¿qué carencias tiene el sistema? El sistema, como hablamos, el sistema de acogida de chicas, de niñas, ¿no? La sobrecarga. Esto ya sabéis, el no damos abasto y el que haya en un centro 30 menores, no desagradados por sexo, es una bomba ya de relojería en sí mismo. Bien. Rotación de profesionales. ¿Qué pasa? Que están muy mal pagados. Es que esto es así. O sea, si nos referimos a las historias donde hay mujeres y donde hay niñas también, la pasta no llega. Para todo lo demás sí, pero el dinero, mucha ley, pero el dinero no llega. Entonces, los profesionales se hartan. Claro, una cosa es que tú tengas una ideología, que tú tengas ganas de atender al prójimo, pero claro, ganando 2 euros, pues ya no. Hay una falta de figura referente de protección en cada centro. Esto es fundamental. No hay una figura de referencia donde los niños, las niñas, estamos hablando de niñas, estén seguros porque hay una persona que va a acogerlas y que va a atender sus problemas, porque claro, problemas, eso sería pues una figura tipo una madre, porque un padre tampoco voy a decir. Estamos en Euskadi y ya sabemos que los padres hasta ahora pues no han sido muy corresponsables. Bien, entonces falta esa figura referente y también hay una institucionalización excesiva y eso lo sabemos. Enseguida los servicios sociales institucionalizan estas situaciones. Hay menores que están para estar en familias de acogida muchísimos años y es por la administración es muy lentísima en todos los casos y en este más. No digo yo que las casas de acogida, bueno, pero en fin, no se puede estar tanto tiempo en una institución unos niños de esa edad, unas niñas de esa edad. Vale, voy. A ver, voy. Bien, otra carencia es la externalización del servicio. Resulta que, claro, aquí lo que se hace es decir, bueno, que salga barato esta historia, que salga barata, sobre todo que salga barata. Entonces, se externaliza el servicio y a veces hay instituciones, hay asociaciones o hay ONGs o hay que dejan mucho que desear, por lo que fuere, ¿no? Pero en el caso de Madrid que os he contado, de la niña, estaba en la posada Abrazos de Madrid, y ahí no hubo absolutamente nada de control. Bueno, hubo control, pero el director o el jefe o lo que fuera, porque no era una figura de delegado, ¿no? El que tomó nota de ese asunto no solamente no denunció, sino que hizo un diario de las cosas que pasaban, porque era un acoso de una cría por otro chaval de allí, hizo un diario con las cosas que pasaban
y lo tomaba como un juego. O sea, impresionante la situación. Bien. Hay una falta de transparencia absoluta y no se rinden cuentas. Aquí no se rinden cuentas jamás. Aquí pasa el caso de Damocles, pasa el caso de Trinity en una institución determinada, pasa lo de Madrid, pasa lo de Vizcaya y aquí no se rinden cuentas. No se rinden cuentas. Ni se sabe. Y luego hay barreras para que las víctimas denuncien, por supuesto, todas las barreras del mundo. O sea, y la primera barrera es que no crees en ella, porque no quieres creer en realidad. Es la falta de perspectiva de género, que es lo que eso sí que es el mal mayor del mundo, la falta de perspectiva de género en todo tipo de situaciones y en estas más. Bien, eso es lo que digo en este punto. Instituciones sin perspectiva de género. Y hay una falta de protocolos efectivos, que no lo digo yo, que me invento esto, no, lo dice el gremio, que luego os diré, luego os hablaré de eso. No hay protocolos de actuación ante casos de agresión. Pues ahí cada uno como pollo sin cabeza, me imagino, ¿no? Como, a ver, ¿qué hago? Primero lo digo, luego llamo a mi jefe a ver si va a ser lo del periódico, a ver, no hay un protocolo de actuación. No hay un diseño de perfiles de riesgo. Y esto es muy importante, diseñar perfiles de riesgo. No es lo mismo una niña de 6 años que está allí, tranquilita, que no sale de allí, a las niñas de 15, que son las que más abusadas están, claro, agredidas ahora. No se diseña ese perfil de riesgo y tampoco se dice, oye, pero esta sale mucho, esta tiene un iPhone, ¿de dónde sale esto? Eso, solamente mirarlo, solamente ponerte unas gafitas, ya no moradas, sino unas gafas normales y decir, oye, pero aquí ¿qué está pasando? Porque claro, hombre, si tienes 30 chavalas de 15 años en un sitio metidas, pues te da tiempo a poco, porque bastante guerra dan. Pero si tienes menos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar un poco qué es lo que está pasando. Sobre todo sabiendo tú qué es lo que hay. Con el precedente de los casos de Cataluña, de las redes de trata, y con los casos de Madrid y los casos de Vizcaya. Bien, hace falta una formación continua y sensibilización profesional. Esto queda muy bonito, pero es cierto, mientras no haya una educación, una formación continua, pero continua, porque esto es continuo, como los profesionales de la abogacía también nos formamos continuamente, porque cada vez surgen cosas nuevas, no me digáis. Antes los centros de acogida, bueno, los orfanatos, eran como los cuentos de Charles Dickens. Ahora cambia mucho ese tema, ahora hay OnlyFans, ahora hay más cosas que luego hablaremos. Entonces, bueno, hay que estar al día en todo, en redes, hay que estar al día en digitalización, hay que estar al día en tecnologías y también en perspectiva de género. Y en ver cómo los leones que son siempre pues alguien que tiene un tío, que es un león, caza a las gacelas, que son las crías, ¿no? Porque yo, vamos, cuando veo esos documentales digo, pero si es que, bueno, tengo esa perspectiva, tengo esas gafas siempre de mirar, bueno. Perspectiva interseccional, que es la que hay que tener siempre. Las crías institucionalizadas tienen discriminaciones acumuladas, tienen por ser chicas, por la edad, porque son menores, porque están deseando de que las quieran, de que las protejan, de que las mimen de algo, ¿no? De que les regalen, como todas nosotras cuando hemos sido pequeñas, ¿no? La migración, vienen de países, algunas, como he dicho, de países donde la agresión sexual a menores por parte de sus familiares es una cosa normal, o también vienen de países donde la mutilación genital femenina es una cosa normal también, ¿eh? La pobreza es fundamental. Las niñas son pobres, por eso no se han podido quedar con sus familias, ¿no? Y luego la etnia. Es evidente que una niña de Indautxu blanca y con dinero no va a sufrir esta cuestión. Va a sufrirla seguramente en su casa por su tío, por su padre, por su padrastro, pero no por estar aquí, ¿no? Por esta cuestión. No son casos aislados, porque siempre se tiende a pensar que son casos aislados, pero no lo son. Ya estamos hablando de las redes que se han denunciado, pero es que OnlyFans, como luego hablaremos, es una plataforma donde las crías entran y son prostituidas. Bien. Por tanto, urge incorporar perspectiva feminista
urge incorporar esta perspectiva de que es interseccional y que hay que incorporar la voz de las niñas. Hay que decir, oye, ¿qué pasa? Hay que hacerles caso, no hay que tenerlas ahí. Bueno, a las niñas nos tienen ahí, ¿no? Nos han tenido ahí, en la familia ahí y en las instituciones ahí. Bueno, lo más quietas posible, siempre hemos sido muy quietitas, si leíamos mejor, porque si estábamos más quietas. Los chicos, en cambio, bueno, pues no teníamos voz. Lo único, bueno, algunas que nos atrevíamos un poco, pero enseguida, plon, ¿no? Pues pasa lo mismo en todos los sitios. Bien, ¿cuál es el marco legal? Eso es un poco ya más tufarrada, pero bueno, tenéis que saberlo. El marco legal de protección de los menores, de las niñas institucionalizadas, se concreta en el Código Penal en más sitios, pero bueno, por resumir, en el Código Penal, del que luego hablaremos, en la LOPIBI, que es la Ley Orgánica 8/2001 de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, y la Ley 2/2004 de 15 de febrero de Infancia y Adolescencia del País Vasco. Estas son como las directrices de la protección, y pongo así las comillitas, de... ¿Me ha pasado? No, me ha pasado más. Oye, chica, ¿para este lado? ¿Tú crees? No. ¿Sí? No. Ay, chica. Otra vez, dándole ahí. Es que ya no tengo ni la flechita. No tengo ni la flechita. No te rías, Laura, que te oigo. Busco la flecha. Ahí. Bueno. ¿Cuáles son los organismos consultivos en el tema de la protección a las menores en instituciones? UNICEF, que siempre está pendiente del tema. El Grevio, que es, pues os voy a explicar, el Grevio es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos del Convenio de Estambul, que os explico ahora. Y el Defensor del Pueblo, que he visto que este año ha hecho una memoria bastante buena, bastante extensa sobre este tema, sobre el tema de las agresiones a menores. Bien, el Convenio de Estambul, que es el convenio que enmarca toda la violencia a las mujeres, contra las mujeres, que se firmó en Estambul y que precisamente Turquía en el 2021 se fue, porque claro, pues es demasiado moderno para Orbán, el presidente. Este establece qué es la violencia machista o de género y qué delitos son violencia de género y cómo se puede prevenir y erradicar la violencia de género. Y el Grevio es el instrumento que tienen para controlar si eso se hace o no. El Grevio a España, al Estado español, le ha dicho varias cositas, como que tiene que reforzar, sobre todo lo que le dicen es lo que le decimos las feministas todo el rato. Por favor, no hagas tanta ley y mete más dinero, mete más billetes, como dicen, mete dinero, porque si no es imposible. Si no pasa esto, es precario todo, es todo voluntario, es todo, se acerca gente que no debe acercarse. Bien. Entonces, bueno, pues os hablo del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul establece que es la violencia de género. Y es toda violencia que se ejerce contra la mujer por un hombre. Esto es ley, porque lo ha suscrito el Estado español. Quiero decir que, bueno, el que diga otra cosa está diciendo otra cosa que no es la ley. La ley dice que la violencia de género es cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre una mujer por un hombre que tiene, pues es física, psicológica, es también económica y es también la mutilación genital femenina y son también los matrimonios forzados, porque claro, esta cuestión parece como al margen de nosotras, pero en nuestro país, nuestra comunidad autónoma, vive gente que está obligada a casarse cuando tiene 11 años o que está casada ya o que está obligada a ir al país de referencia de sus padres para que la mutilen o la corten, o está acostumbrada a que sus padres la ofrezcan como regalo o como tema monetario. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver. Vale. Entonces, el principio general de protección reforzada de la infancia contra la agresión sexual, de la infancia, bueno, sí, de la infancia, porque en realidad el Código Penal no establece diferencias entre
el Código Penal, en estos artículos entre chicos y chicas, ¿no? Entre críos y crías. El 183 dice, y esto es así, hasta los 16 años todo acto sexual es considerado delito aunque medie consentimiento. Se acabó. Todos los mayores de edad que tengan relaciones sexuales de cualquier tipo con un menor de 16 años o una menor, eso es un delito. Y no hay más vuelta de hoja. Antes el consentimiento era a los 12, luego fue a los 14 y ahora es a los 16. Y hasta los 18 años, de 16 a 18, en esa época en la que el adolescente, bueno, pues es ya adolescente mayor, se añaden agravantes a delitos específicos. Si es pornografía, corrupción, captación en internet, se añade por ser menor de 18 años y mayor de 16 unas agravantes especiales. Que no vamos a hablar de ellas porque es demasiado técnico, con que sepáis esto, vale. Los delitos específicos que atañen a las niñas institucionalizadas son el ciberacoso y el grooming, que luego explicaré, el exhibicionismo y la provocación sexual, la pornografía infantil y la corrupción de menores. Estos son los delitos específicos que atañen, hombre, hay más, hay muchísimos delitos, todos los delitos del mundo se pueden cometer contra los niños pobres, pero estos son los específicos de lo que estamos hablando. Vale. ¿Qué es el grooming? Que es una cosa muy moderna y que ha introducido el Convenio de Estambul. Es el que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología, claro, porque es que está avanzando tanto esto que hay que hacerlo así, ¿no? Y la comunicación contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo, a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los delitos de agresión sexual, prostitución, y todos los datos que se refieren al contenido sexual del asunto, ¿no? Y material pornográfico, siempre que tal propuesta, que la propuesta de quedar con el menor, se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, es decir, a través de internet, que es lo que manejan los críos, se acerca un adulto, o diciendo que es mayor y ofreciendo el oro y el moro, que también es verdad, o haciéndose pasar por un menor y diciéndole, bueno, pues tal, vamos, hacemos estas cosas y te regalo, te compro o te quiero. Vale. Entonces, será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 12 a 24. Entonces, bueno, y es más delito cuando se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Esto entendéis que es el grooming, ¿no? Vale. El exhibicionismo y la provocación sexual. El exhibicionismo ya sabes lo que es, que un señor, porque es un señor siempre, no sé si os habéis fijado, el típico de la gabardina, porque no hay mujeres con gabardina por lo visto. Bueno, puede consistir tanto en mostrar los órganos genitales a menores de edad o personas con discapacidad, como en hacerles observar actos de naturaleza sexual. Como decir, bueno, pues ahora hago, por ejemplo, me masturbo y me ves y me miras, ¿no? Es muy típico y se da más de lo que pensamos. El delito de provocación sexual se regula en el artículo 186 y consiste en vender, difundir o exhibir por cualquier medio directo material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad. Es decir, darles material pornográfico entre menores de edad. Este es un delito, yo creo que tiene poco recorrido de momento el Código Penal. Vale, la pornografía infantil. La pornografía infantil es un mercado internacional imposible, que yo creo que va a ser muy difícil de prevenir, imposible, y de capturar a los culpables menos, ¿no? Porque se esconden en las redes. Entonces, bueno, esto ya sabéis lo que es. El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para la elaboración de material pornográfico cualquiera que sea su soporte. Pero también es el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil, o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad, o lo poseyere para estos fines.
aunque el material tuviera su origen en el extranjero o fuera desconocido. Aquí ya veis que el Código Penal establece que, aunque el material te haya venido de Suecia, de Finlandia, de América, tú si tienes material pornográfico, eres culpable de pornografía infantil. La gente que lleva la investigación de estos delitos no dura mucho en los sitios porque está asqueada. Yo no, cuando me ha tocado algo así no soy capaz. Bueno, y el delito de corrupción de menores es captar o utilizar a menores de edad o a personas discapacitadas con fines suspiciosos. No, esto ya lo he dicho, ¿verdad? Yo creo que esto lo he repetido. Corrupción, a ver. Bueno, hablábamos ahora del grevio, ¿no? Modelo Barnaus. Oye, pero ¿dónde estoy, Laura? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Otra vez voy a tener que hacer esto? De verdad. De verdad, no lo contéis, chicas, esto no. Esto se llama maltrato institucional. Eso es. Porque mira, con esto, con una cosa así, plin, plin, yo sería feliz. Pero no. Espera, voy a mirar a ver si... Nada, no te preocupes, nada, que son, es un público cautivo, no te preocupes. No me gusta verte qué pasa. A ver, ahora volvamos a las instituciones, al centro, a la casa de acogida, ¿no? Donde están estas crías. Se pueden dar muchos tipos de agresiones y están desde luego, y no porque se nos haya ocurrido, sino porque están realmente pasando, ¿no? Agresiones entre iguales. Os he comentado el tema de Madrid, ¿no? De la casa de acogida Abrazos, ¿no? Donde 2 adolescentes acosaban diariamente y violaban diariamente a una niña, entre iguales. Agresiones de adultos responsables. Os he hablado del electricista que montó esa red de... Si das ahí, tendría que tener un truco para volver atrás. Tiene que haber algo, ¿verdad? Igual la pastina de arriba. A ver. No, abajo ya no. No tengo ya abajo. Ya está. Ha sacado. Ya está. Ya no va a volver a pasar porque hay una flechita. Es que antes ni había. Dale más para adelante. No. Hombre, dale más. Laura, ya te digo yo. No me discutas. Me discute, siempre. Claro. Más adelante. Dale para adelante, Lauri. Más. ¿Has hablado de todo esto? Claro. De todo eso he hablado. ¿No te has enterado? Te mato. ¡Ach! Voy a ponerme ahí porque si no tengo esta querencia. A ver. No, me pongo aquí. No. Sí. A ver. Bueno, entonces, yo qué sé dónde me pongo. Flechita. Bueno, entonces, para que digáis que el derecho no es divertido. Bueno, entonces, como decíamos, agresiones entre iguales, agresiones de autorresponsables, agresiones externas, que son las que estamos hablando, la gente que se infiltra con las crías, que las conoce, qué tal. Hay gente que especialmente, hay gente que está 24 horas pensando en cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que dice, aquí veo yo a unas crías que están desprotegidas y entonces yo tal. Y luego la violencia institucional, que esta es la violencia que sufren todas las mujeres cuando denuncian o cuando les pasan estas cosas y cuando quieren denunciar o cuando quieren que se responsabilice a alguien de su situación. Y esto es en todos los casos. Bueno, entonces estábamos hablando de las leyes que protegen a las menores, ¿no? Entonces, la LOPIBI, que es la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, como digo, pero esta es del Estado, introduce muchas obligaciones, como la prevención y la detención temprana. Y hablamos de las instituciones de acogida,
Les obliga a prevenir y detectar tempranamente esta situación. Hombre, que te obliguen a esto también manda narices, ¿eh? Que te obligue una ley, vale. Pero se crea, implementa la creación de la figura del delegado de protección. Que esto no sé si lo hacen en las casas, lo que sí hacen es en el deporte. Ahora en el deporte hay un delegado de protección para que los críos no se maten entre ellos, ni los padres a los árbitros. Bien, se establece la formación obligatoria. Es decir, que ya esto no es a la que yo voy, que apunto en un cuaderno como el de... Es una formación obligatoria, no es un juego la agresión sexual, es entre niños, es una agresión sexual por parte de un chico a una chica y esto es de formación obligatoria. El deber de denuncia inmediata, no andemos, es decir, te dice la ley, no andes haciendo, hablando, no, denuncia inmediatamente. Y la LOPIBI lo que dice es que no tienes por qué ir a la fiscalía o no tienes por qué ir al juzgado tú tienes que ponerlo, les hace un favor a estos, ¿no? Tienes que ponerlo en conocimiento de los servicios sociales, lo cual, bueno, favorece, yo creo, la denuncia, ¿no? Porque no es lo mismo que el delegado de protección o el responsable o la responsable de una casa de acogida tenga que ir a la fiscalía o tenga que poner una denuncia que hablar con los servicios sociales que corresponden a esa casa de acogida o esa menor para que interpongan la denuncia. E introduce esta ley obligatoriamente la prueba preconstituida, que es de la que ha hablado Juan antes, para que un menor se lo declare una vez. El otro día tuve un caso de un servicio de salud mental de aquí de Euskadi y entonces pues la chica me decía ha pasado esto con un niño y tal y cual y la madre no quiere denunciar. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Denuncio o no? Le digo, no, habla con la trabajadora social, que te lo permite la ley. Encantada de la vida, ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Entonces, claro, porque la madre no iba a ir, ella no quería. Porque ella, ¿quién soy yo? Bueno, claro, hay cosas en las que tengo dudas, ¿no? Pero luego en la realidad, a ver, yo en otras formaciones que he hecho, me acuerdo que exactamente de la Filmina la llamo yo, fijaos, ¿no? De la Filmina, me acuerdo, sí, viejuno, y ponía como dato curioso, pero es que ahora lo voy a dejar de poner, porque me he dado cuenta que ese caso es paradigmático. Entonces me parece muy bien. Ahí. Bueno, la Ley de Infancia del País Vasco, hemos hablado antes de la figura del delegado de protección de infancia. Es una nueva obligación para ciertas entidades y sectores, como el deportivo, como os he dicho antes. Esta es la del País Vasco, que tiene una ley de infancia especial y se enfoca en prevenir y actuar situaciones de abuso, violencia o discriminación contra menores. Su principal objetivo es establecer mecanismos de prevención y respuesta para garantizar la seguridad, tal. Objetivo: prevenir y actuar ante casos de abusos, violencia o discriminación, asegurando la protección de los derechos de los niños y los adolescentes. Obligatoriedad, lo mismo, que cuente con esta figura y función. La figura del delegado debe garantizar, bueno, de momento, yo no sé si lo han implementado en las casas de acogida. Sé que hay delegados deportivos. Lo que hace falta con esto es que esta ley traiga consigo dinero. Porque si no trae dinero es como si yo digo, os voy a hacer una casa cada una, y ya veréis que bien vais a estar. Es que a mí me da mucha vergüenza hablar de esto sin decir esto, lo tengo que decir. Las leyes preciosas, el dinero para niños y mujeres, el mínimo, el delegado deportivo, eso sí, vale. El gremio, como os he dicho antes, el gremio es el organismo que se encarga de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, de hacer informes y recomendaciones a los estados, de revisar la actividad institucional, valorar si se incorpora perspectiva de género e infancia en políticas públicas. ¿Y qué pasa? Pues que al final, en el 2024 dijo que en el Estado español hay vulnerabilidad. Claro, se le dijeron, porque aunque a veces ciertas consejeras de Euskadi no quieren decir que esto es un problema gordo, pues sí es un problema muy gordo el que hay y va a haber más. Como no se incorpora perspectiva de género
y se implementen las medidas que dicen las leyes. Y va a haber más. El modelo Barnahus. Bueno, ese modelo, que es el que antes hemos hablado, Juana, Barnahus o algo así, es un modelo de los países nórdicos, creo que es islandés. En Islandia, de cualquier manera, es el país europeo con más maltrato, con más violencia de género. Finlandia, y después Islandia. Primero es Finlandia, luego es Islandia, con más maltrato de género. Y el modelo Barnahus protege, implementar un solo lugar. Pues no, es así. Yo creo que igual lo han, sí. No es una casa en Barcelona, Barnahus. Es una casa. Todavía en Euskadi no hay esto, ¿eh? Se quiere implementar, pero todavía no lo hay y costará, porque esto cuesta dinero, ¿eh? No. Bueno, lo que yo sé. Igual tengo noticias atrasadas viejunas, no lo sé. ¿Sabes? Lo que sé es que es experimental. Bueno, que aquí se quiere hacer de cualquier manera en Vizcaya, porque en Vizcaya tienen tanto problema con las denuncias, que además no quieren que se sepan y no quieren que lo sepamos y está todo ahí. Bueno, entonces está ahí. Sería un solo lugar que se llama Casa Segura y Amigable, donde el menor recibe atención judicial, médica y psicológica, cuando le pasa un caso de agresión sexual. Hay una entrevista única y videograbada al menor por un profesional especializado, por lo que evita repetir el testimonio. Esto es importantísimo. En la policía y en el juzgado, los abogados que lleven acusados, aquí tendrán algo que decir, ¿verdad, Juana? Esto es precioso. Luego ya viene la otra parte. Bueno, se supone que hay una coordinación entre justicia, fiscalía, servicios sociales, salud y psicología en un mismo espacio. Hay una garantía de apoyo psicológico inmediato y seguimiento terapéutico. Respeta la voz de la niña y protege su derecho a la intimidad y a un proceso sin daño añadido. Este es el modelo Barnahus, que es el modelo con perspectiva de género que se quiere implementar por parte de... porque está dando mucha guerra con esto Save the Children, que es una organización como muy acreditada, ¿no? Pero a mí siempre me pasa un poco igual por la experiencia que he tenido yo en mi profesión, ¿no? Que nuestra profesión es jodida, porque ves de todo, ¿no? Yo veo esto y digo, qué maravilla, y luego veo, y me imagino en mi cabeza ciertos profesionales defensores de violadores, y digo, esto va a ser también, o sea, esto, mientras la justicia funcione como funciona, las víctimas no sean reconocidas como los sujetos de derecho, porque el bien jurídico protegido en derecho no es un menor, no es el Estado. Es la libertad sexual, es la agresión, es la libertad de opinión, la libertad de información. Ese es el deber protegido. Las víctimas también se protegen, pero las víctimas hasta ahora, y siguen siendo lo mismo por muchos protocolos que hagamos, todavía son de segunda clase, de segunda o de tercera. Y todavía el derecho a la presunción de inocencia es un derecho sagrado. Y el derecho a la libertad de deambulación de los agresores es un derecho sagrado. Es decir, ellos no se quedan en casa, ellos no tienen escolta, a ellos no se les vigila, se vigila a las mujeres. Eso es un derecho sagrado. El derecho de visita de los padres, y ahora ya me lanzo, el derecho de visita de los padres agresores e incluso acusados de homicidio en grado de tentativa es un derecho sagrado. Pues bueno, a pesar de lo que digan las leyes, a pesar de lo que diga el Código Civil, se sigue dando derecho de visita a los maltratadores en el órgano correspondiente, que es el punto de encuentro, que el punto de encuentro es otro punto de encuentro revictimizador. Por eso, ¿qué aconsejamos a las víctimas? Algunas cosas, ¿verdad, Laura? Hay que poner dinero ahí. Hay que poner dinero porque si no, el médico y el psicólogo van a ir a escuchar esas mierdas. No, por 2 duros, no van a ir. Y van a ir, si no, van a ir una vez al mes, que es lo que decimos, que aquí eso no vale.
tiene que ser un médico bien pagado, sobre todo una médica, preferentemente, una psicóloga bien pagada con perspectiva de género, pero bien pagada, que, oye, ofrécele más cosas, ofrécele también un tratamiento psicológico a ella o unas mejoras. Yo me acuerdo que en Estados Unidos, antes de que estuviera Trump, cuando estaba Obama, una conocida mía, bueno, es mi hija, son que conocida. La conocí cuando nació. A ver, la conocí cuando nació. Pero la conocí cuando nació, antes no, cuando nació. Bueno, entonces, esta Irama es Irama. Irama es farmacéutica y entonces vivía en Estados Unidos y vivía en San Francisco. Y allí, bueno, pues hay bastantes, antes de Trump, ahora ya, olvídate. Entonces ella trabajaba en un hospital, porque es farmacéutica, era la jefa de farmacia de ese hospital, que era un hospital para pobres, vamos a decirlo así, para pobres. Entonces, bueno, ella ganaba muy bien el sueldo, pero el jefe, que yo llegué a conocer, que era un tío encantador, además hacía los viernes de comida, o sea, les llevaba comida, porque decía que ellos tenían un plus de penosidad. Sí, el jefe decía, no, mis trabajadores tienen un plus. Entonces yo las mimo para que no se me vayan, me dijo a mí, las mimo para que no se me vayan, porque una farmacéutica gana más en otro sitio, pero yo si le digo, va, pues puedes salir cuando quieras, o les hago tal, esas cosas tienen que pasar ahí. Pero vosotros veis que aquí te traigan la comida para que tú no hagas la comida, o te pongan un gimnasio, o te pongan... Defensa jurídica. Bueno. Importantísimo eso. Bueno. De oficio, porque lo importante es que la defensa jurídica a los menores y a las menores sea de calidad. Excelente. Y gratuita. Si no, no van a poder No vale. pagar. ¿A qué no va a poder pagar eso? Y eso tiene que estar asegurado también. Sí. ¿No? Entonces, un poco. Sí. Y yo, A ver. ¿Veis? Pero si es que funciona con el toque. Bueno. Recomendaciones desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde las cosas que decimos. Implantar protocolos con mirada de género, pero protocolos, porque no hay en estos temas de niñas acogidas, ni uno. Establecer mecanismos. Sí. Claro, para las agresiones sexuales que sufren las menores institucionalizadas, sí. A ver. Establecer mecanismos, esto es fundamental, mecanismos externos de supervisión e inspección. Esto es fundamental, porque si no, todo queda en casa y todo, ya sabéis lo que pasa en casa. Se lavan los trapos sucios en casa y nadie sabe nada porque no queremos que esto vaya al periódico, porque esto no queremos que se sepa, porque queremos seguir recibiendo la subvención y tal. Eso, claro. Entonces, hay que establecer mecanismos externos de supervisión e inspección. Bueno, garantizar la formación especializada. Esto es fundamental, claro, porque si no sabes que una agresión sexual es lo que es, si crees que es un juego, como hablábamos, a mí es que esto me ha dejado absolutamente flipada. Tenía un cuaderno, el de Madrid, un cuaderno con todo lo que le contaba a la niña le contaba, porque era el director, y le contaba a la niña tal, y él lo consideraba un juego. Es importante también que sea él. Claro, eso es fundamental. Hombre, y cierra la puerta. Es que se me ocurren muchas cosas, pero no las voy a decir aquí. No, porque estamos grabando. Y todo lo que voy a poder cortar. Pero mucho, a mí no me cortes nada. A mí no me cortes nada, que como saben, ellas ya saben que son mis amigas, que una de las libertades que yo tengo por ser abogada es que puedo decir lo que me da la gana. Pero siempre lo digo en foros que me lo permiten, claro. En otros sitios, pues bueno, podría decirlo también. A ver, hay que promover, esto está claro, recursos alternativos a la institucionalización. Se ve por las estadísticas que los críos y las crías pasan mucho tiempo en casas de acogida antes de pasar a familias. Pasan mucho tiempo y todo el tiempo que pasan ahí es un tiempo que no es de calidad. Porque la acogida en una familia, si es una familia que no es disfuncional, aunque no sé si hay alguna que lo sea, bueno, es mucho mejor para ellos, ¿no? Porque les ofrecen más seguridad.
Hay que fortalecer la voz de las niñas. Nada de que estas niñas son fantasiosas, ni son no sé qué, ni porque bailen twerking o reggaetón son no sé qué. No. Son niñas que están abusadas, aunque hagan eso. Aunque hagan eso, esas cosas, son niñas que necesitan ser oídas. Y luego implementar sistemas seguros de denuncia. Claro, no un sistema en el que tú le cuentas a ese señor, al director, lo que te va haciendo y él lo va apuntando en una libretita, sino un sistema seguro de denuncia, que tú, que denuncias, sepas que eso es seguro. Eso... Pero que tú te imaginas ¿cómo crees tú que tendría que ser ese sistema seguro de denuncia? Esa es una buena pregunta. Pues tendría que haber todo lo demás. El sistema seguro de denuncia no existe ahora mismo. Tendría que haber todo eso, lo de antes, tendría que haber sido posible para establecer un sistema seguro de denuncia. Pero las víctimas de agresiones sexuales, pequeñas y mayores, no tenemos un sistema seguro de denuncia. Es que no sabemos cómo va a acabar. No sabemos cómo va a acabar el asunto. Si tú... A ver, hay organismos más fiables. Hay organismos más fiables. Juana, ya lo sé. El otro día en el Congreso... Juana, el otro día en el Congreso de la Abogacía Vizcaína estuvo un juez y hablando de este tema, porque hubo una ponencia especial sobre la violencia vicaria, ¿no? Y hablando del tema de que las agresiones sexuales ahora a mujeres van a ir como competencia al juzgado de violencia, no tienen otro problema más que hay pocos jueces y mucho trabajo. Hay pocos jueces y mucho trabajo. Yo dije, en un tema como este, te está hablando alguien desde su experiencia, desde su perspectiva de género, desde su tal, y te viene este gilipollas, eso córtame, a decir yo es que me quedé alucinada, luego fui a decírselo y se lo dije. Le dije, yo esperaba de ti un poco más de una respuesta un poco más empática hacia las víctimas. Y me dijo, yo esperaba de ti que me pusieras verde. Bueno, eso fue así. A ver, fue así. Sabemos de lo que sí. Quiero decir que tampoco, pero yo creo que sería bueno que las jornadas esto se dirigieran a las instituciones competentes a todo el mundo, pero porque creo que han salido cosas de mucho interés seguramente en todas las provincias. Pero hay que pedir. O sea, es decir, es una exigencia. Es que hay que pedirlo. O sea que, como bien ha dicho, esto no es una cosa que se nos ocurra a cuatro. Es que todo eso que está ahí, está en las más altas instancias, está en Europa. Está en Europa. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mayor convenio a nivel europeo. Sí. De maltrato, de agresiones, de todo. De obligado. Es de obligado, o sea, se obliga. Pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en multitud de ocasiones por no defender a niños también, acordaos, acordaos, por no proteger a las víctimas De ir a un programa de televisión y terminar muerta, a la hora siguiente. de decir mi marido va a matar a mi hijo para jorobarme a mí y no hacer caso y matar. Eso, bueno, ya lo sabéis. También por una mala praxis del equipo psicosocial hay condena. Y también, bueno, vale, no voy a decir más. En el último congreso... Sí, en el último congreso... Bueno, pero es interesante poner en común, ¿no? Bueno, Para eso es, ¿no? que los que trabajamos Lo sabéis, os pasa igual, Yo estoy de acuerdo con nosotras en los protocolos, pues sí, pero no sirve de nada. Pero si a veces no se enteran, si cuando había víctimas de agresiones sexuales, a la Ertzaintza hubo que decirle, ¿te acuerdas? La pobre Ichi, ¿qué problema tuvo ahí? Hubo que decirle, oye, que tenéis protocolo, que no tenemos, que sí tenéis protocolo. O sea, después de, ¿cómo que no? Sí, y no lo sabían, o sea, de verdad, eso... Bueno, en fin, vamos a pasar a otra cosa, que es las estrategias de prevención. Hablamos de la prevención, de que antes de que pase nada, esto, ¿no? Educación afectivo-sexual. A las crías y a los críos les hace falta una educación afectivo-sexual desde primera hora.
porque su educación sexual actual es la pornografía, ver pornografía digital. Hay que decirles que eso no es sexualidad, que eso no es afectivo, que el consentimiento es la clave de todo. Bien. Por otra parte, las niñas que están ahí tienen que estabilizar los vínculos referenciales. No puede ser que tú estés acogida en una institución, que ya estás mal de base, ya estás fatal, y no tengas un vínculo referencial, o tengas el vínculo del señor este que, como los curas, ¿no?, que les cuentas y apuntan. Es que eso me recordaba a mí, no quería decirlo. Bueno, bien. Hay que los programas de prevención de violencias en todos los centros, en todos, ¿qué pasa? Pues si hay violencia, vamos a decirlo. Entonces hay que hacer un programa y hay que preparar también para la vida fuera del centro, porque tenemos luego 18 años y estamos como sin un duro. Estamos sin un duro, estamos solas, nos han dejado a la buena de Dios, sin una preparación para el futuro, sin saber que las cosas que hay fuera, algunas son amables y otras no son. Bien. Por eso vamos a hablar de esto que pasa aquí, OnlyFans. OnlyFans, ya sabéis todas qué plataforma es. Es una plataforma donde Voy a hacer de... No, que esto acaba ya. ¿Esto acaba? Mira, la violencia sexual contra las niñas es la punta del iceberg. ¿Veis ahí que me he buscado yo una imagencilla ahí? Y lo he puesto, ¿no? Es la punta del iceberg. Porque tenemos como leones al acecho de las crías el OnlyFans, que es una plataforma que no protege el interés del menor porque deja que cualquier menor con un carné falso se prostituya ahí. Tenemos la captación a través de las redes digitales. Los críos no hablan de nada, no leen, hacen, es verdad, ¿no? Están en las redes digitales, también nosotras, entonces ellos más. Les captan a través de las redes digitales, con promesas de amor, dinero, éxito y cualquier otra cosa, ¿no? Y es una falsa sensación de que es voluntario y es una salida laboral. Eso les pasa a las crías de más de 16 años en las instituciones. El año pasado estuvieron las corbatas, y luego también a Mediación nos ha hablado de este tema. Bueno, pues esto es todo, amigos.